Muchas gracias a Héctor Rodríguez Cruz por acompañarnos nuevamente este viernes 27 de marzo, en que amanecemos hoy con informaciones lamentables. Se ha producido el fallecimiento de Khalil H., han fallecido igualmente otras personas, un periodista, apellido Fernández, en San Francisco de Macorís. Hay una situación de solidaridad de parte del sector empresarial y de los partidos políticos con las últimas medidas adoptadas por el gobierno del presidente Danilo Medina. Estamos con Héctor Rodríguez Cruz, quien nos ha acompañado, psicólogo clínico, que nos ha acompañado durante todos estos días en esta primera semana de cuarentena, y le agradecemos que todavía continúe con nosotros. Muchas gracias, Héctor. ¿Cuál es tu lectura de los acontecimientos de estos días? La lectura, gracias Fausto, buenos días a los amigos televidentes. Queremos que hoy sientan, independientemente de que tanto a nivel nacional como internacional las cifras crecen, tenemos que ir cultivando la esperanza y el conocimiento. Esas dos cosas nos van a dar tranquilidad. Mi lectura, todo indica que las cifras, que el tema sigue creciendo, lo que significa que también deben crecer las medidas para ser más efectivas. De lo que se trata es de hacer dos cosas. Primero, cuidar al personal médico. Esto es una preocupación internacional. Y segundo, lograr que las personas se queden en su casa para que no siga aumentando el número de contaminados. Mi lectura es que hay menos personas en las calles y segundo, que hay una confusión general. La gente no sabe, primero, lo que es realmente lo que es el coronavirus y no sabe por qué debe quedarse en su casa y qué debe hacer dentro de la casa. Yo creo que debemos partir del llamado del señor presidente. Por favor, quédense en casa. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Y ahí entra la urgente labor educativa de los medios. Yo te voy a señalar una serie de recomendaciones que los medios, de una manera organizada, tienen que tomar el país, no las Fuerzas Armadas. Tienen que tomar el país para enseñarle a la gente de una manera sosegada, motivadora, por qué tiene que permanecer en el hogar. Esta es la gran medicina, permanecer en el hogar. Héctor, una de las medidas anunciadas ayer por el gobierno es que a partir de hoy a las 5 de la tarde el toque de queda cambia de hora. Es decir, en vez de las 8 de la noche, le han reducido 3 horas. Las actividades de el toque de queda se inicia a las 5 de la tarde y no a las 8 de la noche. Sí. Lo importante es que las personas entiendan que esta limitación implica que el gobierno está tratando de reducir las actividades. Sí, definitivamente. Creo que es una buena medida reducir el tiempo. Pero esto también aumenta la angustia de las personas y el tiempo que deben pasar en su casa. De aquí que deben tomarse medidas urgentes, medidas educativas para lograr que las personas permanezcan en sus hogares sin volverse locas. Una de las estrategias, te voy a ir adelantando brevemente para hacerlo tipo diálogo, es lograr que las personas permanezcan en su casa sin fuerza, buscando una serie de motivos que les haga pensar, yo debo estar en mi casa porque puedo enfermarme. ¿Qué supone estar enfermo? ¿Qué supone esto para mi familia? De aquí que la estrategia es lograr que las personas, todas las personas estén conectadas con alguien que conozcan, que vean que tiene nombre para obedecer, decía Bill Gates en un foro que había. Hay que hacer las cosas bien y a nivel nacional. Debemos tener presente que no solamente es Santo Domingo con sus provincias, a pesar de que tenemos acá la mayor población. Hay que cuidar las provincias. Ya tenemos 4 provincias con situaciones especiales, diríamos, casi aumentado el nivel de riesgo, y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos lograr que las personas en todas las provincias, mientras más alejadas estén las provincias, más se hace necesaria la información y la motivación y la persuasión?
Lo que hemos visto, Héctor, es que el Distrito Nacional concentra cerca del 50%, 45% de los casos. La provincia de Santo Domingo igualmente concentra un alto porcentaje. Santiago registra también un alto porcentaje y luego está San Francisco de Macorís. Esas son las 4 provincias en las que se concentra el 80% de los casos de detección de coronavirus. Ahora bien, hay una medida importantísima que el gobierno va a tratar de aplicar en estos días, que es la detección rápida, con un kit de detección rápido que tiene una certeza de un 80% aproximadamente. Pero luego el gobierno está también adquiriendo una gran cantidad de kits de detección de coronavirus que deberá aplicarlo no solamente a través de los 2 laboratorios, Amadita y Referencia, sino también a través de la cantidad mayor de laboratorios que puedan ser incorporados en esta cruzada, que debe ser aplicar el kit de detección a la mayor cantidad de personas posibles. A 500.000 de personas, a 1 millón de personas, a 2 millones de personas. Todo aquel que sienta que tiene un síntoma, ya sea fiebre, dolor de cabeza, congestión, dificultad para respirar, bueno, pues a esas personas hay que aplicarle el virus, aunque solamente tengan la gripe tradicional o que se conoce como influenza. Yo creo que esa es una buena decisión y eso comienza a perfilar una estrategia por parte del gobierno dominicano. ¿Qué tú piensas? Sí, sí, me parece bien, pero todavía nos falta mucho y ese mucho es lo que tenemos que aportar. Primero, vuelvo a insistir, todos los países, anoche lo vi en muchos canales internacionales, están cuidando a los médicos. La batalla, esto es una guerra, la batalla, nuestros principales guerreros son los médicos. Hay que cuidarlos, hay que crear un protocolo. Un médico llega a su casa, se quita la ropa, ¿dónde debe ir? Entonces, eso es cuidar a los médicos, cuidar a los médicos. Y segundo, sí, está bien esta medida de tener kits de identificación, pero la gran mayoría de la gente sigue estando sin tener acceso, obviamente porque no hay tanto material, sin tener acceso a esas medidas de tipificación, de identificación. Urge, Fausto, en este momento, que los medios se reúnan virtualmente y haya una decisión nacional. ¿Qué vamos a hacer los medios? Sí, esto es urgente y esto es necesario, indispensable. Primero, hay que reunirse los medios, los dueños, virtualmente. Vamos a hacer una campaña, ¿no? Una campaña educativa, efectiva, bien diseñada, rápido, pero bien diseñada. De aquí que yo entiendo, y esto se lo digo al señor Montalvo, que es una persona muy lúcida. Señor Montalvo, les sugiero respetuosamente que hay que montar un ministerio de educación para el contravirus. Un ministerio, así como existe un ministerio de salud, hay que montar un ministerio de educación para persuadir y motivar a las personas para que se queden en casa sin enfermarse. Pero esto es mucho más importante de lo que la gente cree. La única manera de reducir el número de casos, además de esas medidas clínicas que tú mencionaste y que la veo muy pertinentes, es lograr que la gente permanezca en su casa, que no salga. Y tenemos que enseñarle una metodología, el cómo. Y este cómo hay que llevarlo a los medios. Hay una cosa muy importante. Son medidas de emergencia, de emergencia. ¿Cuánto cuesta contratar 10 canales y emisoras de radios? Que se haga esa inversión, que se tomen esos 10 canales y sean, con una matriz, los medios encargados de educar en este momento. Lo están diciendo Héctor, todos los países. Permíteme diferir del planteamiento que estás haciendo. Los medios estamos colaborando con el gobierno. En general, yo lo que he visto es una disposición de todos los medios de comunicación, especialmente los canales de televisión y medios, emisoras de radio y medios digitales, aparte de la demostración que dieron los periódicos impresos, que son unos cuantos,
y son cada vez más reducidos. Los periódicos impresos hicieron una publicación de una falsa portada, todos ellos, de que todos juntos vamos a combatir el coronavirus. Eso fue como una declaración de intención. Pero aquí, en este caso, yo lo que veo hoy es que la única publicidad que está apareciendo en los medios de comunicación impresos, por lo que he visto en el día de hoy, es publicidad del gobierno dominicano sobre los programas que está poniendo en práctica para favorecer a pequeñas y medianas empresas, para favorecer a personas que han perdido el empleo o personas que ya fueron notificadas en el Ministerio de Trabajo como suspendidas. Esa es una de las condiciones que se requiere para accesar al programa de apoyo de los 8.500 pesos anunciado por el gobierno del presidente Danilo Medina en su último discurso. Yo creo que hay una disposición y existe la voluntad. Todos los medios se coordinan y aparecen, son más de 40 medios que se coordinan cada día y se integran con la rueda de prensa. Nos integramos, porque nosotros estamos ahí, a la rueda de prensa del ministro de Turismo de República Dominicana, que en el día de hoy, por cierto, es decir que es a las 10 de la mañana. Entonces, es importante, existe la voluntad, se está haciendo el trabajo. El otro problema es el de las redes sociales, que nadie las puede controlar. Ahí cada quien dice lo que quiere. Se divulga información falsa, se divulga cualquier tipo de información sin comprobación. Y esa es una gran diferencia entre redes sociales y medios formales de comunicación que tienen un sistema de verificación, de chequeo, que no lo tienen las redes sociales. Sí, estoy de acuerdo en parte contigo. Este modelo que yo estoy presentando, tengo que venderlo porque la gente no lo entiende. Tienes razón, los medios están participando, pero cada quien a su manera, con buenas intenciones y con buenos materiales. Aquí lo que se necesita, así como existe un currículum, debe existir un currículum de coronavirus para educar a las personas. Cada quien lo está haciendo a su modo, con buenas intenciones. Hay que utilizar un método, no de publicidad, un método psicológicamente diseñado, que es lo que yo pretendo presentar a ese Ministerio de Educación para el virus, que obviamente va a estar sincronizado, trabajando con todos los medios, pero no hay un programa, cada quien lo dice a una hora, lo dicen diferentes personas, lo dicen diferentes modos, y entonces aquí entra el método psicológico. Esto es un método que, quiero decirlo, hay mucha gente que me han ayudado, nacionales e internacionales, pero este es un método que yo quiero, por favor, que probemos. Este método va a evitar que mucha gente muera, y este método va a evitar que tengamos que gastar dinero en contaminados y en muertos. En el próximo segmento vamos a hablar de ese método, Héctor. Sí, ahí va el método. Vamos a hablar de ese método. Lo que no podemos hacer es hablar de ministerio, porque eso implica una estructura, eso implica una formalización, una permanencia, y esto es una cuestión temporal. Hasta que haya una vacuna, hasta que haya es una cuestión temporal que no sabemos. Vamos a apostar a que esto va a terminar en 4 semanas. No lo sabemos. No lo sabemos. Sí. Entonces tenemos que tener un programa educativo, un programa motivacional y un programa persuasivo. No existe ese programa. Cuando exista el programa, entonces, no existe. Vamos a hacerlo después de la pausa. Muchas gracias, Héctor. En un momento retomamos. Sí. Bien, muchas gracias, Héctor. Yo quiero que tú me expliques en qué consiste el método que tú me has dicho que ha elaborado para ponerlo a disposición del gobierno para combatir el virus. Eso es lo que queremos hacer, como tú bien lo has dicho. Desde Acento, contigo y con nosotros, podamos poner al servicio del Estado y del gobierno y de la Comisión de Alto Nivel este método. Miren, comenzamos por comunicar. ¿Quién debe comunicar? Existe, desde el punto de vista científico, un elemento que se llaman las neuronas espejo. Esto significa que cuando nosotros vemos una persona, nos conectamos con su cerebro y comenzamos a vivir las mismas emociones que esa persona. No voy a teorizar más.
Aquí está, en esto está basado el aprendizaje por imitación y por empatía. De aquí, que si yo pongo un anuncio con un niño, con una mujer, o con un obrero, o con un médico, las personas van a sentir y van a imitar a esas personas. Primer elemento teórico, científico que hay que tomar en cuenta para diseñar este método. Segundo elemento, lo que se llama la sororidad. La sororidad es una imitación, es una identificación con las mujeres. Las mujeres y las niñas representan el 51 punto y tantos por ciento. De aquí que los anuncios para mujeres, entiendas, madres, abuelas, deben ser hechos por mujeres. Ese es un elemento que no lo está tomando en cuenta la publicidad. Estos son elementos psicológicos necesarios para crear mensajes para las mujeres y para los hombres. En segundo lugar, hay que crear una educación, una plataforma educativa permanente que debe comenzar con unos mensajes, con altoparlante, con música, comenzando con una bachata y terminando con el himno a las madres y poniendo a las 12 el himno nacional por toda la simbología nacional que esto supone. Imagínate tú, San Francisco de Macorís, nos levantamos en la mañana, a las 6 de la mañana comienzan unas guaguitas con una información en todos los barrios, con una información unificada, a darle el buenos días a las personas, animarlas y a darle las instrucciones para que permanezcan en su casa. Eso lo están haciendo ya en San Francisco de Macorís, Héctor. Y hay que hacerlo en todas las provincias, no solamente en las provincias donde hay una crisis. En segundo lugar, ¿quiénes deben hablar de una manera programada? Los maestros, yo le hablo a mis alumnos, yo soy fulano de tal. Cuando el niño dice, yo soy Juancito y tengo tal edad y vivo en tal barrio y tengo tantos hermanos y estos son mis padres, los niños y los padres que están oyendo esta información psicológicamente diseñada se están identificando con el mensaje y se están identificando con el emisor por las dos razones, por la sororidad, es decir, así como se habla de fraternidad, frater entre hermanos, entre varones, sororidad entre mujeres. Los niños se van a ir identificando con el niño que hace el mensaje, las mujeres con las mujeres que hacen el mensaje y los hombres de todos los niveles. ¿Qué pasa si nosotros ponemos un obrero a hablar? Si ponemos a hablar una persona de clase media y si ponemos a hablar a un funcionario, a una persona de clase alta. Una de las cosas que nos ha hecho, que nos ha enseñado el coronavirus, es que ahora todos somos iguales y que todos necesitamos educación y necesitamos influir en las gentes que nos conocen. Por eso este programa educativo tiene que ser diseñado de urgencia y entonces tiene que ser puesto en práctica en todas las provincias. En tercer lugar, ¿cuál debe ser el contenido de los mensajes? Lo vimos, lo hemos conversado muchas veces, una información corta, no negativa, que no salga de su casa, quédese en su casa. Suave, no salga de su casa, quédese en su casa, no salga de su casa. Y le vamos a dar una serie de razones, el emisor, el niño. ¿Qué tal si buscamos a un compadre? Y esto es parte del diseño. Yo tengo como 15 compadres. Yo soy Héctor Rodríguez y quiero hablarle a todos los compadres. Y entonces todos los compadres van a ser educados. ¿Qué está haciendo Inglaterra? Tiene medio millón de voluntarios. Esos voluntarios a través de las redes van a chatear emitiendo un mensaje coordinado, persuasivo y educativo. Otro día van a hablar los abuelos que tienen una incidencia sobre los nietos. Abuelos reales, personajes imitables, y van a dar ese mensaje a los hijos y a los nietos. Y así, Fausto, en una hora determinada, a las 6 de la mañana, todo el país va a estar siendo educado con el currículum. Por lo que estás no confías en los publicistas del gobierno dominicano que están publicando páginas enteras pidiéndole a las personas quédate en casa. Es decir, acuérdate. No es un mensaje efectivo. ¿Tú no crees que los publicistas del gobierno tienen suficiente capacidad para identificar los sectores, las mujeres, los ancianos, los niños? Sí. Obviamente lo creo, pero sin un soporte, que debe haber un equipo de psicólogos, sin un soporte educativo y emocional, no lo podrán lograr. No estamos vendiendo un producto que se llama no salga de la casa.
Estamos hablando de personas que están en una situación emocional especial, que no quieren recibir mensajes ni largos ni represivos. ¿Qué es lo que hay que hacer? El publicista, que es técnico en dar a conocer mensajes, necesita el apoyo de un equipo de psicólogos y de psiquiatras y de educadores. Con ellos, sin ellos no se puede. Pero ellos no pueden solo. Esto es una campaña educativa y psicológica para manejar paralelamente la emergencia, el miedo y la educación. Esto es parte del equipo. Mira, está demostrado, los publicistas solos y los relacionadores públicos no podrán. ¿Qué está haciendo con la prensa escrita? Bueno, cuando damos un mensaje por la prensa escrita, solo entra por los ojos. Pero cuando lo hacemos a través de medios grabados con voz, entran por los ojos y entran por los oídos. Pero si además lo hacemos con personas de carne y hueso que generan emociones, niños, compadres, maestros, sacerdotes, se está utilizando un vínculo emocional previo que es, según la teoría de las neuronas espejo, es lo que permite imitar al otro y imitar también sus emociones y hacer, así como cuando una persona llora cuando ve a otro llorar, bosteza cuando ve a otro bostezar. Estos son modelos psicológicos que no solamente los tengo yo, sino que es lo que queremos aportar. Que por favor permitan que junto a los publicistas que hay, participa también un grupo de psicólogos y de profesores de una manera rápida y coordinada. Esto incluso para no hacer aglomeración, esto puede ser virtual, para que publicistas, psicólogos y educadores eduquen a la brevedad posible, porque el único muro de contención es la educación. Que después que la gente tiene en el cerebro una serie de razones por las cuales debe cuidarse, entonces toma las medidas. No le estamos diciendo a la gente... A personas que están acudiendo a actividades productivas en los mercados, los que están haciendo incluso... Hoy veo una información de que los vendedores han vuelto a ocupar la avenida Paseo de los Reyes Católicos, los que están yendo sí a las actividades en cada uno de los pueblos, los mercados municipales, en donde hay actividad productiva y hay gente buscando la forma de ganarse el dinero, de buscar para sustentar Sí. Ahí en ese lugar donde hay tantas personas movidas por la necesidad de comer, hay que poner una unidad educativa. Altoparlante, diciéndole a las personas sin regañarlas por qué, o incluso cómo deben utilizar el establecimiento, porque necesitan comida. A 2 metros, tápese la boca, no estornude. Es decir, ir a donde esté la gente a educarla. Y luego, ¿qué creen ustedes que debemos hacer? ¿Qué pasa si nos vamos al hogar? Entonces, allí en el hogar hay que hacer una serie de cosas para que las personas no salgan a la calle. Estar en una casita humilde, con calor, con una inseguridad de que voy a comer. La gente no quiere quedarse dentro, entonces tenemos que motivar. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud, de Cultura de México? Anoche te mandé la información. Ha creado un programa que se llama Karaoke en tu casa. Es decir, las personas pueden enviar por medios online, pueden enviar 1 minuto y medio de un producto que hacen en familia y es preparar una canción. Esto se convierte como en un Got Talent. Entonces, las personas están, incluso se le incentiva para que estas canciones sean educativas, persuasivas, motivadoras. Es solamente un elemento. Entonces, ¿de qué manera integramos? En República Dominicana, porque nosotros, una gran cantidad de personas cumple hoy una semana de reclusión, de cuarentena, sí. Una semana. Hoy es viernes sí. 27. Sí, y vamos a esperar el otro viernes. Dios no lo quiera. Esperemos que Dios sea el gran médico. ¿Qué pasará cuando tengamos 2 semanas de incertidumbre? 2 semanas de encerramiento, de inacción. Mira, un programa que hay que modificar, un programa educativo. Y esto se daría la idea, se procesa inmediatamente con psicólogos y educadores. Los padres yo estoy recibiendo muchas llamadas. Los padres se están volviendo locos con sus hijos, con el tema educativo. Y los muchachos tienen una gran tensión porque tienen que preparar tareas, porque tienen que llevar trabajos cuando regresen. Ojo,
un mensaje chileno que lo leí anoche. Padres, olvídense un poco de las presiones educativas. Ahora lo importante es la salud del niño. ¿Cuán difícil es en situaciones normales que un niño se aprenda una lección o un contenido? Y ahora en situaciones especiales, va el niño a aprender solo, con prisas. Es decir, eso hay que reordenarlo. Y en la medida que reordenemos las ansiedades y las angustias de todos esos sectores estratificados, entonces vamos a lograr que la gente se quede en casa por convicción, que eduque a los demás por convicción y que también la gente reduzca su angustia. Porque, ojo, ¿qué pasó en China? Por eso yo decía, Fausto, tenemos que volver la mirada hacia los médicos. Se están muriendo en el extranjero miles de médicos, cientos de médicos. Los médicos incluso se abrazan, lloran juntos. Entonces, se ha dado una alarma de proteger a los médicos que están en el campo de batalla, de protegerlos emocionalmente. Esa es una estrategia educativa, eso es una estrategia terapéutica. Y entonces, si todas estas ideas que yo estoy diciendo, desorganizadas, se suman a las que tú tienes, a las que tiene Silie, a las que tienen otros psicólogos, y lo convertimos en un plan rápido, en un plan educativo. El plan educativo va a ser caro, hay que invertir en eso, pero nos va a salir más barato y más efectivo que el método ya de intervención. Entonces, quiero decirlo 70 veces, hace falta un método educativo colegiado y hace falta una estructura, un ministerio de comunicación y de educación en tiempos de virus. Muy bien, muchas gracias. Creo que ha quedado bien clara la propuesta, Héctor. Tú has formulado una propuesta que es incluyente porque no deja de lado la participación de la comunidad, de los grupos, los sectores por edades, incluye el tema de la educación, por supuesto. Es verdad que es una educación una educación limitada a un aspecto relacionado con nuestra propia protección, que no es necesariamente egoísmo, es también solidario, porque implica que yo, que estoy en casa, estoy tratando de cuidar a las personas que me acompañan o a mis personas relacionadas, aún no estén conmigo. Yo creo que ojalá que podamos echar adelante un proyecto que incluya incluso la parte cultural, como tú has señalado, que lamentablemente estamos viendo situaciones muy difíciles en otros países y un liderazgo que está comportándose de manera inadecuada, un liderazgo que está asumiendo posiciones guerreristas, un liderazgo que no está a la altura de los acontecimientos. Esas personas deben callarse, esos líderes deben callarse y meditar y reflexionar sobre lo que tienen que decir. Hay otra causa, Fausto, que ojalá no nos pasen. Ya en México están habiendo asaltos en la calle. ¿Qué significa eso? Sí. Bueno, México, el Distrito Federal es una ciudad con 30 millones, el hacinamiento, el smog, es decir, esas cosas comienzan a suceder, asaltos a los negocios. Entonces tenemos que educar a la gente para que esas cosas no sucedan. Entonces, yo quiero dejar en manos tuyas y de Acento el programa que estamos proponiendo. Estamos en disposición de acudir, de sumarnos a la comisión para darle forma a este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias por la compañía, igualmente a todas las personas que se han conectado a través de Acento TV y que nos acompañan en este seguimiento del combate al coronavirus en la República Dominicana.